La videoconferencia de hoy será un poquito más corta. Bueno, pues salvo preguntas y cuestiones que vayáis planteando vosotros, porque efectivamente es que el tema da para algo menos que el resto de los impuestos. Si lo habéis empezado a leer, bueno, veréis lo primero que el temario de IVA a lo mejor tiene 300 páginas y la parte que habla de impuestos especiales pues tiene 30 o 40. Es decir, son impuestos como los demás que pagamos todos día a día, pero que bueno, pues van a tener mucho menos aplicación en nuestra vida diaria, tanto si como asesores o asesoras de empresas o como contables de las mismas. Es decir, es algo que pagamos todos, por ejemplo la gasolina, si os fijáis, es uno de los impuestos que se aplican a los combustibles, pero bueno, pues son impuestos que no tenemos que calcular, sino que nos vienen dados como consumidores finales, con tipos además muy variados y muy variables, en los cuales no voy a entrar. Bueno, pues os tenéis explicados en el temario, y son muchísimos y dependen de un montón de factores. Decíamos que los impuestos especiales son unos impuestos que pagamos todos cada vez que echamos gasolina, cada vez, por ejemplo, que tomamos una cerveza, estamos pagando un impuesto indirecto sobre esos determinados productos. Recaen, por tanto, sobre el consumidor final. Si os ocurre otro impuesto indirecto sobre el que hayamos hablado algún día, sobre el que tengáis así alguna idea, otro impuesto indirecto que también pagamos todos los consumidores finales, efectivamente el IVA. El IVA también es un impuesto indirecto. ¿Pero qué característica tiene el IVA por contra de los impuestos especiales? Bueno, pues que el IVA sí va a tener una repercusión clara en la vida de las empresas, y es que se liquida, es decir, se paga, lo pagamos los consumidores finales, pero las empresas funcionan como meros recaudadores, es decir, cobran en función de sus servicios o su entrega de bienes, minoran en función de las compras de bienes o de adquisiciones de servicios y van a pagar la diferencia. Sin embargo, como consumidores finales, cuando salimos y pagamos, compramos el pan o compramos el periódico, etcétera, bueno, pues estamos pagando un impuesto indirecto que es el IVA como consumidores finales, al igual que estos impuestos especiales. Vienen legislados desde hace relativamente poco, desde el año 1992. Por una ley, la ley 38 de 28 de diciembre, y luego bueno, pues ha sido desarrollada en diversas normativas, normativa europea, etcétera, y en algunas partes existe una parte autonómica que grava también los impuestos especiales, es decir, que se reparte, es decir, sobre la distribución del impuesto no recae solamente en el Estado, sino que recae también una parte sobre las comunidades autónomas. Tenemos varias clases de impuestos especiales. Decíamos que gravan la fabricación de determinados productos. ¿Qué productos? Bueno, pues el alcohol y determinadas bebidas alcohólicas. Veremos que también las bebidas alcohólicas dependerá de la graduación de la misma. Impuestos sobre el alcohol, la cerveza, el vino y bebidas fermentadas, por ejemplo, sidra, cava, etcétera, productos intermedios y alcohol y bebidas derivadas. Bebidas derivadas, pues todo aquello que se me ocurre ahora un ejemplo, pues licores, etcétera. Sobre los hidrocarburos, lo que hablábamos de la gasolina, gasóleo de calefacción, etcétera. Sobre las labores del tabaco y sobre la fabricación de la electricidad, sobre la distribución de la electricidad. Grava también determinados medios de transporte. Ahora un poquito más adelante veremos qué clase de transporte. En principio vehículos nuevos. Hay también un impuesto especial sobre el carbón, sobre el que, bueno, pues es de muy poca aplicación. No he puesto nada sobre el tema porque entiendo, aquí lo único que sería relevante sería saber que esto, bueno, fue fruto de una normativa europea para fomentar, cargar sobre el carbón una cuantía para determinadas actividades medioambientales. ¿Cuál es el hecho imponible? El hecho imponible se puede calcular primero o sobre la fabricación o sobre determinados medios de transporte. En el caso de la fabricación, sobre dicha fabricación o la importación de los productos mencionados, por ejemplo el gas.
El gas no se fabrica, sabéis que se importa en España en un porcentaje muy elevado, y lo que se hace es gravar la importación de dicho producto. Y en el caso de los medios de transporte sobre los vehículos, se trata de gravar la primera matriculación de los vehículos que circulan en España. ¿Qué otro? Hablábamos de impuestos sobre bebidas alcohólicas, y está el impuesto sobre la cerveza. Todos estos impuestos tienen una característica común, que es que se aplican en todo el territorio español, con la excepción de Ceuta y Melilla. Las cervezas se gravan a un determinado tipo impositivo en cuanto la graduación de alcohol sea superior, ahí falta la coma, al 0,5% de alcohol. ¿Cuál será la base imponible? La base imponible se calculará en función del volumen de producto fabricado expresado en hectolitros, calculando la temperatura de la cerveza a 20 grados centígrados. En cuanto al impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas, pues tanto igual, es decir, vamos a aplicar el impuesto en todo el territorio español, excepto Ceuta y Melilla, y su base imponible está integrada, se aplica al vino tranquilo. No sé muy bien qué es el vino tranquilo, imagino que es el vino de menos graduación, el vino espumoso, las bebidas fermentadas tranquilas y las bebidas fermentadas espumosas. Vino tranquilo, claro, pues el que no tiene espuma, perdón, claro, el que no tiene burbuja. Y se devenga en el momento de la salida del producto de la fábrica. Misma característica, si recordáis o os habéis fijado, os habrá llamado la atención el tema de la temperatura de la cerveza, 20 grados centígrados, para calcular el volumen. En el caso del vino, exactamente igual, expresado en hectolitros a producto acabado a temperatura de 20 grados centígrados. Impuestos sobre productos intermedios que interfieran en la fabricación de vino, cerveza, etc. Todo se aplica igualmente al territorio español, excepto Ceuta y Melilla, y se toman todos los productos alcohólicos con grado superior a 1,2 e inferior a 22% de alcohol. Productos que no son ni vino, ni cerveza, ni bebidas fermentadas. La base imponible, calculada igual, compuesta por expresada en hectolitros de producto acabado a la temperatura de 20 grados. Los que sepáis algo de química o de física, que no es mi caso, a lo mejor luego nos podéis documentar sobre por qué se calcula sobre 20 grados. Yo la verdad es que es un estándar y no lo sé, imagino que la medida será distinta en función del tipo de la temperatura del producto. En cuanto al impuesto sobre el alcohol y las bebidas derivadas, se va a aplicar a todos los productos con un grado alcohólico superior a 1,2% de graduación. Se devengará en el momento de la salida de los productos de fábrica. Es decir, eso quiere decir que podrá ser susceptible de dos tipos de impuestos. Primero, el impuesto especial, que en este caso sobre las bebidas derivadas, y posteriormente en su distribución por el IVA. Eso es importante que lo tengamos claro. La base imponible constituida por el volumen de alcohol puro a temperatura de 20 grados hectolitros. 20 grados centímetros, perdón, 20 grados centígrados. El impuesto sobre hidrocarburos, que es el que estamos soportando sobre la gasolina, el gasoil de calefacción, etcétera, se aplica igualmente en todo el territorio español, salvo Ceuta, Melilla y Canarias. En este caso, la base imponible está formada por el volumen de productos expresado en miles de litros a temperatura de 15 grados centígrados igualmente. El impuesto sobre las labores del tabaco, que grava los cigarros, cigarritos, cigarrillos, las picaduras, los demás tabacos para fumar, no sé cuáles son los demás tabacos para fumar, no se me ocurre. Y la base imponible estará constituida por el valor de los bienes, calculando el precio máximo de venta al público. Este es un impuesto, bueno, pues sabéis, no entro en los tipos, como os decía, bueno, pues porque los tipos tienen infinidad de variables, los tenéis en los apuntes. Lo podéis consultar igualmente en la página de la agencia tributaria, pero bueno, pues simple curiosidad, o incluso en la prensa, cada vez que van subiendo, por ejemplo, a los del tabaco, los de la gasolina, que suben con cierta frecuencia.
son impuestos elevados. Pero bueno, no los vamos a tener que aplicar en ningún supuesto, en ningún ejercicio, pues en nuestra vida diaria, pagarlo el que fume y poco más. El tema del impuesto sobre la electricidad, que se aplica también desde 1998 por directiva europea, con la finalidad de financiar la minería del carbón. Este es un caso claro de pues un impuesto que a su vez viene grabado sobre otro impuesto. Si nosotros buscamos una factura de la luz en casa, ahora dentro de un ratito, cuando terminemos la videoconferencia, veréis que se aplica el impuesto sobre la electricidad al consumo eléctrico que tenemos, y sobre ese consumo eléctrico total se le calcula el IVA. Los impuestos sobre determinados medios de transporte que gravan pues no solamente los coches, vehículos automóviles nuevos o usados, sino también los barcos, embarcaciones de recreo, los buques, en este caso que tengan más de 7,5 metros de eslora. Y gravará, igualmente las aviones, avionetas y aeronaves nuevas que estén provistas de motores, perdón, provistas de motor, no aquellas que circulan, que vuelan sin motor. En cuanto a lo que hablábamos de las comunidades autónomas, ahí os explico que determinadas comunidades autónomas tienen potestades adicionales transferidas para variar los tipos impositivos de algunos impuestos especiales. Por ejemplo, los impuestos de la gasolina no son los mismos en todas las comunidades autónomas. De ahí, por ejemplo, pues no sé si hay, yo creo que todos sois de Madrid, los que estáis aquí. Creo que los que se graban en la Generalitat Valenciana son un poquito más bajos yo creo que son de los más bajos no, perdón, al revés, de los más altos de España, y en cambio de los que son los más bajos son los que están en el País Vasco. Otra diferenciación, por ejemplo, los que estamos en la Comunidad Autónoma de Madrid, pagamos un céntimo adicional destinado a financiar la sanidad. ¿Quién es la encargada de recaudar estos impuestos? Siempre la agencia tributaria estatal. En el caso, como hablábamos ahí, en el caso de la factura de la luz, el encargado de su ingreso, de su cobro, es la compañía eléctrica. En este caso, pues las empresas actúan en cuanto al IVA como meros recaudadores de impuestos, y en cuanto al impuesto especial sobre la electricidad, exactamente igual, como meros recaudadores de impuestos. Esta es una parte un poquito más interesante para los que nos dedicamos a la parte de empresa, a la contabilidad o al asesoramiento fiscal de las empresas. Yo no sé si habéis visto alguna vez una factura de una importación. Perdón, había una pregunta. Decía Mónica que el impuesto especial de transporte solo se paga en el caso de la primera matriculación. Sí, efectivamente, solo en el caso de la primera matriculación. Caso de adquisición de vehículos nuevos. Ya una vez que revendes el vehículo, después depende si el vehículo es un vehículo de empresa, que estará sujeto al IVA. Si es una operación entre particulares, estará sujeto al impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados. Tenemos sobre el tema de los impuestos especiales, ¿tenemos alguna otra duda? No, bueno, pues os decía, respecto al tema de las aduanas, os preguntaba si habíais visto alguna vez una factura de una importación, por ejemplo. ¿Alguno de vosotros ha visto una factura de una importación? No. Tenemos claro el concepto de importación, es decir, aquellos bienes o servicios que adquirimos fuera de la Unión Europea, con la excepción de Islas Canarias, no tampoco es objeto de IVA, todas aquellas operaciones, es decir, adquisiciones de bienes o servicios hechos fuera de la Unión Europea se consideran una importación. Del mismo modo, las ventas hechas de bienes o servicios fuera de la Unión Europea se consideran una exportación.
¿Qué bienes? ¿Pasarán los servicios por aduana? No. Por aduana pasarán solamente la entrega de bienes, la entrega o la recepción de bienes. Eso quiere decir que cuando yo adquiero una máquina, por ejemplo, en Japón, traigo la máquina a través de un determinado agente de aduanas y voy a tener determinados documentos, como son la propia factura de la máquina que yo he comprado, y voy a tener que pagar determinados impuestos en la frontera. El encargado de ese trámite es la agencia tributaria, y directamente ese trámite lo voy a realizar a través de la compañía, de la empresa aduanera, perdón, de la empresa transportista. Os pongo ahí el concepto de los Incoterms, que es un concepto básico en cuanto a comercio internacional y a compraventa de bienes. Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales. Digamos que es una codificación que se da a cada uno de los productos. A cada uno de los productos, de los bienes que yo entrego, que yo adquiero. Cada uno de ellos, de forma pormenorizada, de forma exhaustiva, tiene un código. Esos serán los códigos que se apliquen y que se utilicen para hacer las valoraciones correspondientes y para liquidar el impuesto correspondiente en la aduana. Por eso los Incoterms se denominan cláusulas de precio, es decir, por cada término se permite determinar el elemento que se compone y calcular el coste definitivo de la operación. Esos Incoterms, si alguna vez hacéis algún curso de comercio exterior o algún seminario de comercio exterior, veréis que es lo primero que vamos a tener que utilizar. ¿Qué determinan? Decíamos, el alcance del precio. Van a determinar también en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. Es decir, de dónde sale la mercancía, dónde llega, dónde se calcula el precio, si en origen o en destino o incluso en un punto intermedio, etcétera. Quién contrata y quién paga el transporte, y quién contrata y quién paga el seguro, y qué documentación tiene cada una de estas operaciones. Ahí vamos a hablar de los documentos aduaneros, que decía, ¿alguna vez habéis visto una factura de una importación? Bueno, las facturas de la importación van a tener tres clases de documentos. El presupuesto o la factura pro forma, que vendrá junto con la mercancía. La factura comercial, en el caso de que ya sea una operación en firme. Un documento importante que recoge absolutamente todos los datos de la operación, que es el DUA, el documento único aduanero, que es un documento oficial. El certificado de exportación o importación en su caso. Y la documentación necesaria para el transporte, que es la póliza de flete, la lista de embarque y la carta del porte. Con todos estos documentos, que no son pocos, adquiriremos pues una máquina o una mercancía concreta en un territorio fuera de la Unión Europea. Y con todos ellos nos adjuntarán una liquidación en la cual se calculará una parte de IVA correspondiente al valor de la mercancía que hayamos adquirido, a esa valoración. De ahí que hablábamos antes, volvemos atrás, de los Incoterms. El Incoterm va a servirnos para calcular el precio independientemente de la factura pro forma o de la factura comercial que ya tengamos definitiva, y sobre eso pues pagaremos el IVA y pagaremos una serie de impuestos añadidos. ¿Y qué otra obligación tenemos en este caso si realizamos operaciones dentro del territorio europeo? Cumplimentar el Intrastat. ¿Os suena esto del Intrastat? Bueno, pues la verdad es que no os perdéis mucho con lo del Intrastat. El Intrastat es un documento resumen de todas las operaciones que hemos realizado con la Unión Europea en cuanto a intercambio de bienes. Es decir, igualmente que todos los documentos aduaneros, no se declaran los servicios, sino solamente los bienes objeto de entrega o de adquisición. Siempre es unos simples datos estadísticos. Hoy en día se complementa por internet. Hay una aplicación que tiene la agencia tributaria a disposición de los usuarios. Y bueno, pues siempre es un intercambio de información en cuanto a la adquisición de bienes entre todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Qué tengo que poner ahí? Pues tengo que poner
no los valores, es decir, no solo los valores, sino tengo que poner qué mercancía compré. Es decir, si compré 20 tornillos del 15, 100 tornillos del 12 y además 4 tuercas del 12. Y cada una de ellas con su precio independiente. Pero cada tornillo, cada tuerca y cada pieza o cada rueda o cada puerta para un coche tendrá un código independiente. Es decir, eso supone que los datos que yo tengo que incorporar ahí, bueno, pues son laboriosos, sobre todo si tengo un volumen de operaciones grande. Y por eso, bueno, por la aplicación y la cumplimentación del Intrastat, la verdad es que es costosa, es de los temas que resultan costosos. ¿Quién tiene que hacer el Intrastat? Bueno, pues tanto las personas físicas o jurídicas, empresarios, jurídicas, sabéis que siempre se presume que hay actividad mercantil. En el caso de las personas jurídicas, aquellas que estén dadas de alta como empresarios individuales y que estén identificadas con respecto al IVA, es decir, que tengan un NIF y sean por tanto sujeto pasivo del IVA en esas adquisiciones o en esas entregas de bienes intracomunitarias. ¿En qué momento tengo que hacer esto? Bueno, pues a partir del año 2012 se modificó la normativa de mínimos y se estableció que todas las cuantías inferiores a 250.000 euros no están sometidas a presentar el Intrastat. Ojo, hablamos de 250.000 euros en cuanto volumen total de operaciones intracomunitarias. No por proveedor y cliente, sino de total de operaciones intracomunitarias. Puede parecer mucho, 250.000 euros, pero hoy en día no es tanto. Hoy en día el volumen de operaciones intracomunitarias en una empresa, aunque sea pequeña, la verdad es que es sorprendente. Eso ya os digo, viene regulado en una orden del año 2012. ¿Y en qué plazo tengo que hacer esta declaración? Bueno, una cosa, volvemos atrás un segundo. Fijaros, os recordáis los que hemos estudiado algo de IVA, yo creo que ya habéis estudiado algo de IVA todos. Vamos a ver, os decía que los que habéis estudiado algo de IVA, recordaréis que en la declaración trimestral, en el modelo 303, tengo obligación de incorporar las adquisiciones de bienes o servicios que hago intracomunitarias. Esos serán los datos básicos que yo tendré que utilizar en el Intrastat. Y además recordáis que tengo también obligación, por las operaciones intracomunitarias, de cumplimentar el modelo 349. También de forma mensual, trimestral o anual, dependiendo de determinados factores. Os digo, de ahí es de donde tomaré los primeros datos y tomaré el volumen de los 250.000 euros anuales. ¿En qué plazo? Pues vamos a ver, dentro de los 12 días naturales del mes siguiente a aquel en que se realizaron las operaciones. Es decir, hasta 12 de enero tuvimos plazo para declarar aquellas operaciones que hicimos de 1 de diciembre a 31 de diciembre. Siempre se presenta con periodicidad mensual, independientemente de las declaraciones de IVA, que sabéis que pueden ser mensuales o trimestrales también dependiendo de determinados factores. En este caso el Intrastat se nos complica con una periodicidad mensual y se transmite de forma telemática a la agencia tributaria. Y hasta ahí hemos llegado, porque como os decía, estos temas pues dan para poca conversación, salvo dudas que se os ocurran ahora pues, sobre los dos últimos temas que hemos hablado, o sobre el primero, si habéis pensado alguna otra cosa de los impuestos especiales. Sobre el impuesto sobre la cerveza, efectivamente, depende del grado de alcohol. El porcentaje del tipo impositivo no es el mismo dependiendo del grado de alcohol de cada una de las marcas. Es decir, estas marcas que tienen un grado, pues a lo mejor de 8 o 9 grados o 14 incluso, algunas que tienen una graduación elevadísima, tienen un impuesto mucho más alto, efectivamente. Del grado plato, pues depende también del grado plato. Pues me vas a perdonar, pero no sé lo que es el grado plato. El vino. ¿Y qué es el grado plato? ¿Alguien me puede explicar? ¿Podéis decirnos qué es el grado plato? No sé si todos lo sabéis. Yo reconozco no saberlo.
No sabemos lo que es el grado plato. Bueno, luego, por curiosidad, lo buscamos en el Google. Es que los apuntes viene el grado de alcohol y el grado plato como dos cosas distintas. Pues es posible, pero bueno, yo el grado de alcohol sí tengo claro lo que es, efectivamente, dependiendo del tipo de fermentación, etcétera. Pero el grado plato no tengo ni idea. Cantidad en gramos de extracto seco primitivo del mosto original de la cerveza contenido en 100 gramos de dicho mosto a la temperatura de 20 grados centígrados. Caramba, esto es según el Google, mira que bien. Después de esta explicación, yo sigo sin saber lo que es el grado plato. Cantidad en gramos de extracto seco primitivo de mosto original de la cerveza. Bueno, pues no lo sé. Supongo, ya os digo, que este tipo de impuestos, la verdad, a mí no son impuestos que me interesen mucho, supongo que se nota. Y yo creo que la verdad es que la aplicación práctica que va a tener para vosotros, entiendo que es pues nula. Nula, es decir, bueno, esto no se aplica jamás. Diferente el tema de las aduanas, que sí lo vais a aplicar mucho en vuestras empresas, y desde luego el Intrastat. El Intrastat es algo que, ya os digo, incluso en empresas medias, sí posible que os enfrentéis algún día a cumplimentarlo. ¿Más dudas, chicos, chicas? Es más a nivel teórico. ¿Te refieres al tema de los impuestos especiales? Hombre, es que, bueno, pues es un impuesto. Es decir, de lo que estáis haciendo un máster de asesoría o de fiscalidad, pues efectivamente es un impuesto más. Es decir, llegará un momento en el que pues, estudiamos el impuesto de transmisiones. Bueno, pues también es un impuesto de poco interés, impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero sí será práctico en la medida que lo tengamos que usar. El impuesto, jamás vais a tener que calcular el impuesto sobre la cerveza. Sabemos que existe, lo sufrimos cada vez que nos pagamos unas cañitas, pero verdaderamente, pues sí, sabemos que existe. Podemos pensar incluso, bueno, pues más o menos tener una noción de cómo se calcula, pero no nos sirve más allá de la pura teoría, efectivamente, José Antonio. Para el cálculo de la base imponible de las labores del tabaco, pues la verdad es que, si te soy completamente sincera, no sé exactamente qué se aplica. Creo que lo teníamos por aquí. Calculando sobre el precio al público. No sé exactamente cuál es la base sobre la que vamos a aplicar el impuesto sobre el tabaco. Lo desconozco. Vamos. Estoy buscando aquí los apuntes, pero tampoco veo que en los apuntes lo tengamos explicado, ¿eh? Dice, estará constituida por el valor de las labores, calculando según su precio máximo de venta al público. Es exactamente la misma explicación que yo os he puesto ahí en la transparencia. Bueno. ¿No tenéis ninguna duda sobre las aduanas, por ejemplo? Ah, no. Pues no lo sé. Si yo, por mi parte, si no tenéis dudas, en cualquier, dura una hora, estar aquí una hora más o menos, pero bueno, efectivamente, si no hay dudas, el tema, como ya os decía, de origen da para poco comentario, para pocas aplicaciones. Yo no sé si no tenéis alguna duda sobre las aduanas, el proceso que hay que seguir en una exportación. Efectivamente, bien, esa es una pregunta interesante. Cuando yo preveo adquirir una mercancía, o vender en este caso una mercancía fuera de la Unión Europea, lo primero que tengo que hacer es ponerme en contacto con un agente de aduana. Él será el encargado, esa empresa será la encargada de hacer todos los trámites. Es decir, normalmente
ninguna empresa se realiza sus propias exportaciones, lo hace todo a través de agencias de aduanas, que son las que realizan todos los trámites con la agencia tributaria. Tengo que generar la factura pro forma o la factura definitiva, documentar lo que voy a vender, en este caso, pues no sé, la mercancía que se os ocurra que voy a vender, y calcularle el precio base sobre el que tendrá el agente de aduanas que preparar los documentos de exportación. No tengo que hacer mucho más, es decir, la factura pro forma, contratar al agente de aduanas, ellos son los que van a hacer el DUA, ellos son los que van a cumplimentar el DUA y los que van a ser los encargados de sacar la mercancía afuera. El problema, más que el de la exportación, es el de la importación, porque bueno, yo cuando exporto no tengo más obligación que esta. En el caso de la importación es distinto porque el mismo agente de aduanas con el que yo trabajo son los encargados de complementar el DUA, en este caso a la inversa, o la mercancía que entra, y recoger las facturas, la factura pro forma o la factura definitiva de la mercancía que he traído de otro país fuera de la Unión, y pagar un documento. Es el modelo 001, creo que es una carta de pago de la agencia tributaria, que o bien me la mandan junto con una factura por correo, que es la que recibo independientemente de la que viene con la mercancía, y si no me la han enviado por correo, la tendré que pagar en la aduana al retirar esa mercancía. Sí, tengo dos fórmulas, no sé si les lo he explicado bien. Que mi proveedor me envíe la factura pro forma y mi agente de aduanas me haga el cálculo del impuesto y yo lo liquide de forma personal y aporte la carta de pago para poder retirar la mercancía de la aduana, o que directamente con la factura no venga esa carta de pago junto con la factura, y en la aduana, previa a la liquidación, a la retirada de la mercancía, me hagan abonarlo. Igualmente con el modelo 001. De nada. No sé, más dudas. Pues no sé, no tenemos más dudas, os veo callados y sin palabras, os habéis quedado sin palabras. Pues si queréis lo dejamos aquí, son las 9 menos 20. Hoy ha sido cortito, la semana que viene nos vemos en otra infinitamente más interesante, que es de contabilidad. Y contabilidad, creo que sí, tenemos algo de contabilidad o de fiscalidad, no lo recuerdo bien. Y bueno, pues gracias, lo dejamos aquí, ¿os parece bien? Ok, vale, perfecto. Pues muchas gracias a todos y venga, que paséis buena noche.